Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Acceso B. Mi nombre es Luis Benavides y te doy la más cordial bienvenida a este programa de hoy martes. Por supuesto, no dejo de agradecerte todos los comentarios que han hecho a través de las redes sociales. Este programa es para ti. Aquí tú ya tienes tu boleto. En este día vamos a repasar, antes de iniciar las entrevistas, algo muy importante que ha surgido en la semana. Las principales notas o lo que los mexicanos y los tabasqueños nos hemos enfocado más. Algo así nos dice la encuesta Mitofsky, que en la primera posición, lo que más sonó o lo que más interesó de las redes sociales y de todo el contexto nacional fue aquel video que recordarás en la difusión donde el hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, Martín López Obrador, fue evidenciado una vez más en un segundo video muy parecido al primero. Esto generó, por supuesto, que las redes sociales se incendiaran y que tanto de un bando como de otro hicieran expresar sus opiniones. También algo que ha retomado mucho la agenda nacional y, por supuesto, la preocupación de mucha de la población es los rebrotes del COVID-19. En este ejercicio, los números han incrementado suficientemente para preocuparnos y en Tabasco esa no es la excepción. Esto ha mantenido a la población muy atinada a enfocarse a estos números del COVID-19. También algo que retomó mucho la agenda o que retumbó mucho en la agenda fue los conflictos que se han vivido en La Aguililla, Michoacán. Recordarán ustedes esos enfrentamientos que se han hecho público a través de las redes sociales, en videos, fotografías y demás, en donde incluso el ejército ha sido atacado en sus propios cuarteles. Retomando este tema, el propio presidente de la República ha dicho que el ejército no debe caer en provocaciones. Y esto ha generado un debate interminable en lo que debe o no debe hacer la fuerza pública ante el inminente proceso de descomposición en algunos puntos del país, en este caso de Aguililla, Michoacán. Entre otras noticias importantes de la semana, también se habló a nivel internacional del asesinato del presidente de Haití. Este empresario, muy conocido como el señor de las bananas, que de empresario saltó a la presidencia de ese país y que había prometido muchas cosas, pero no se cumplieron. Sin embargo, la forma en que murió, asesinado en su domicilio de forma certera, ha generado, sin duda, un ejercicio en las opiniones en las redes sociales. Por supuesto, en este contexto internacional, también empezamos a ver cuestiones importantísimas y la efervescencia política fue creciendo en esta semana, que por supuesto hay que llamar mucho la atención, como fue el destape de los presidenciales, que desde la mañanera, desde el podio de la mañanera, el mismo presidente López Obrador destapó a muchos de los que suspiran ser los sucesores del hoy presidente. Y entre ellos también la ausencia de algunos nombres. En este sentido, en el tema, también el senador Ricardo Monreal se posicionó al respecto, ya que el presidente de la República no lo mencionó en aquellos nombres muy sonados y también se desató toda una ola de opiniones en redes sociales. Sin embargo, estamos a 3 años o un poco más de todo ese proceso de renovación. Y entre otras noticias, de una joven influencer o una youtuber, como la hemos conocido, se generó al conflicto de las opiniones derivado de que murió de forma muy extraña haciendo precisamente una promoción de un cosmético, de una situación médica que al final de cuentas aún no cierra el caso, pero que ha puesto en el ojo del huracán estas cuestiones de los influencers y de las recomendaciones que hacen a través de sus propias figuras públicas ante productos, servicios y demás que muchas veces habría que poner el ojo para poder recomendar estas acciones. Como el deporte, la Eurocopa, Copa América y Copa Oro fueron grandes temas que al ciudadano le interesaron y que de alguna manera se fueron posicionando en la agenda. Pero oh sorpresa, ayer que aquí concluyó la mañanera en Villahermosa, en Tabasco, el presidente de la República hizo otra mención importante. Ayer definió al gobernador del estado, Adán Augusto López Hernández, como trabajador honesto, responsable y leal. Y ahí en medio de toda la prensa nacional y local del estado de Tabasco y a nivel nacional, destapó esa posibilidad de que efectivamente sí existe la invitación para que el gobernador hoy de Tabasco pueda incluirse en una responsabilidad en el gabinete federal. Bastará ver también más adelante
si esta situación se lleva a la realidad. Por lo pronto, el presidente de la República ya lo mencionó y lo hizo público. Estas noticias son las que más han generado tendencia en redes sociales y que, de acuerdo a la medición de Mitofsky, han sido de manera recurrente muy comentadas en las redes sociales. Por supuesto, esto nos interesa a todos y es por eso que hacemos este replanteamiento de las noticias. Hoy también te quiero decir a ti, abogado, que ayer fue tu día. Muchas felicidades a todos los que profesionalmente ejercen esta carrera y que de alguna manera son muy importantes en la vida de la sociedad tabasqueña y de México, por supuesto. Y ahora te invito a que sigas con nosotros en las entrevistas que vamos a tener en un momento, en donde vamos a platicar de la educación. De la educación no solamente en el tema de nivel profesional, es decir, de aquellas academias o aquellas universidades que hoy están teniendo retos ante el COVID-19, y también vamos a preguntar sobre cómo vamos o cómo vemos. ¿Ya viene pronto el regreso a clases presencial? ¿Seguiremos en el tema de a distancia? Esto y muchas otras cosas más las vas a ver en la entrevista de hoy, y también vamos a platicar sobre los retos que generó la educación a nivel preescolar, a nivel maternal, en el sentido de los grandes conflictos que nos ha generado el COVID-19. Quédate en Acceso B, aquí tú ya tienes tu boleto. Y no te olvides de seguirnos en redes sociales, darnos un like, me gusta, de seguirnos en las diferentes plataformas. Nos vemos a través de 6 plataformas digitales, en Facebook a través de Branding Office 1, en Facebook también de Radio Choca, a través de No Media MX, por supuesto a través de Instagram, a través de Choca Radio 5 y también a través de los canales Tu Nueva Visión y GoTV. Estos dos últimos a través del sistema de cable privado y por supuesto en sus redes sociales. Aquí ya tienes tu boleto. Bienvenidos. Muchas gracias por seguir en sintonía con Acceso B. Para mí, para Luis Benavides, siempre es un gusto estar con ustedes presentes en como cada tarde de martes, su programa. Aquí escuchamos, proponemos y también cuestionamos. Bienvenidos. Y en esta tarde en especial hablaremos de un tema fundamental, sobre todo porque se están cerrando o se cerraron la semana pasada los ciclos ya de escolaridad en muchas instituciones y ya nos proyectamos al nuevo ciclo que empezará en los próximos días, en los próximos meses, y pues finalmente no hemos dejado de estar en pandemia, la pandemia que hizo que el mundo radicalmente cambiara, y en este ejercicio de la educación, un pilar fundamental de toda sociedad, pues evidentemente se vio afectada y sigue viéndose afectada. Pero en ese contexto, la educación en este tema y con la pandemia nos presentó obligatoriamente nuevos retos y que esos nuevos retos se han ido de alguna manera preparando las instituciones, los expertos, los docentes, todo el cuerpo administrativo y evidentemente alumnos y padres de familia para enfrentar lo que nadie veía venir. Para eso vamos a platicar con expertos en la materia, con docentes, con profesores investigadores y por supuesto con amigos de aquí de Acceso B. Le doy la bienvenida desde la Universidad Tecmilenio a la docente Gabriela García Hidalgo. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, mucho gusto. Me da muchísimo gusto que nos acompañes. Bienvenida. Gracias. Acceso B. También por este lado se encuentra Mitzi Romo Pérez, coordinadora de docentes de la Universidad Tecmilenio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy bien, gracias. Qué gusto que nos acompañe, bienvenidas de parte de esta institución. Y por este lado también nos acompaña alguien que es, además de ser doctor y profesor docente, también es profesor investigador, el doctor Orlando Eduardo Hansel Carrión. Bienvenido, doctor. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. No, el agradecido soy yo. Bienvenidos, y yo creo que vamos a empezar el tema de lleno para, en este mismo orden que los presenté, cómo ven desde su punto de vista profesional y también si ustedes quieren ver el tinte personal, porque a lo mejor dentro de esta pandemia fueron alumnos o son padres de familia que vieron a sus hijos sufrir esta situación del impacto que generó la pandemia en su educación. Por eso les platico desde esos dos puntos de vista cómo ven los retos que se originaron a partir de la pandemia en el tema educativo.
Sí, claro, mire, bueno, ha sido complejo porque definitivamente de por sí cuando nosotros damos como docentes, vamos a dar las clases, a veces los alumnos pues se distraen, ¿no? Pero entonces aquí vienen los retos justamente como el docente, como el suficiente profesionalismo que tenemos, pues tenemos que crear herramientas, utilizar diferentes medios, herramientas, tecnologías para mejorar y para que lograra que los alumnos logren ahora sí que tener la atención precisa. En mi caso, pues ha sido bastante también, el aprendizaje ha sido bastante, no solo para ellos, sino también para mí, porque pues me dediqué a investigar nuevas herramientas, ¿no? De cómo hacer para que los alumnos, aparte de yo doy la clase de ecología, geografía, pensamiento científico, lograr atraparlos de esa manera y pues yo a través de juegos, por ejemplo, en los chicos de la preparatoria Tec Milenio, les hacía juegos por medio de diferentes plataformas virtuales, estábamos haciendo también una especie de concursos, de carteles, y entonces ellos empezaron a mostrar más motivación, pero sin embargo sí ha sido bastante difícil, ¿no? Porque el tema de las cámaras, por ejemplo, en donde los chicos a veces no querían prender las cámaras, que porque no les servía, pero pues nosotros como docentes teníamos que darlos así que las chispitas estas para que ellos, bueno, entonces la maestra sí, no me obliga, pero sí quiero. Teníamos que lograr ese interés en que Despertar en ellos el despertar, no interés. obligarlos, porque no se trata de eso, ¿no? Porque de por sí se obligaban a estar 8 horas sentados ahí frente a la cámara, ¿no? Y ahorita, pues ya con eso, al menos nosotros como docentes en el Tec Milenio logramos que muchos alumnos despertaran ese interés y de esta manera lograran aprender de manera exitosa. Oye, qué interesante desde el punto de vista de docente, de jefe, al frente de un grupo más bien, todo este contexto de aprendizaje que viviste y tomando en cuenta que, pues evidentemente a pesar de que se te ve la juventud en tu rostro, pues cuando hablas de plataformas pareciera ser que los jóvenes estamos adaptados siempre a esos temas, ¿no? Pero no es cierto. México, de hecho, fue como que un despertar Claro, claro. a las herramientas que ahí estaban, pero que nosotros Sí. no habíamos utilizado hasta que llegó esta pandemia que nos ha tenido a todos con el Jesús en la boca, ¿no? Sí, claro, incluso yo le comentaba, ¿no? Que nosotros también aprendemos, aunque nosotros estemos enseñando, también aprendemos de ellos, Claro. porque a mí me llamaba mucho la atención que habían algunas, pues, cositas por ahí que de repente me decían, maestra, pero ¿por qué no utiliza esto? Bueno, vamos a hacerlo. Entonces rápidamente yo pues me dedicaba a la tarde a cómo funcionaba esa plataforma o ese juego digital, no sé, y al día siguiente lo aplicábamos, ¿no? Entonces para ellos era muy divertido y es divertido y creo que hemos creado en el Tec Milenio ese ambiente de bienestar del que nosotros hablamos, del que nosotros profesamos, porque es una universidad que es la primera positiva a nivel mundial y cuando se habla de positivismo estamos hablando justamente de que ellos puedan aprender en un ecosistema de bienestar, donde también formamos estudiantes que tengan un propósito de vida, ¿no? Y que este propósito de vida para ellos salgan de la universidad sabiendo, por ejemplo, qué quieren hacer en un futuro, para qué, por qué y con quién, ¿no? Claro. Y esto es el objetivo básicamente del Tec Milenio. ¿Tec Milenio es preparatoria? Es también, Universidad, programas de posgrado. ok. Y también tenemos por ahí un centro de desarrollo de competencias que justamente el día de ayer lo lanzamos. Tenemos también un campus online, uno de los campus online más grandes de América Latina. Y ofrecemos programas desde preparatoria, profesional y posgrado. Misli Romo Pérez, coordinadora de docentes. Desde el área docente, ¿cuáles fueron los retos que viste en este tema de educación? Pues evidentemente no es lo mismo estar al frente de un grupo, pero tampoco es lo mismo estar del lado de ustedes maestros y coordinar todas estas agendas, todos estos calendarios, todo este tema, pues de manera no presencial, ¿no? Sí, fíjate que en efecto fue un desafío, como bien dices, es un desafío, es un momento histórico y hay que pensarlo como tal, o sea, para todo el mundo y sobre todo para México. Entonces, en el caso, por ejemplo, de nuestra universidad, nosotros hicimos todo un ejercicio, o sea, primero de pensar de manera rápida, ¿cómo le vamos a hacer para mover a todo nuestro cuerpo estudiantil de una modalidad a otra? Claro. Entonces, afortunadamente, con todos los esfuerzos y todo el trabajo que tenemos ahí, Universidad Tec Milenio, pues es una universidad a nivel nacional,
pudimos hacer este cambio de modalidades en menos de 48 horas cuando se declaró la pandemia y cuando nos dijeron, ¿saben qué? Todos tenemos que ir a casa ya, ¿no? O sea, por seguridad. Pudimos hacer este movimiento en menos de 48 horas. Creo que uno de los más grandes desafíos para la institución fue el de proponerse que todos nuestros docentes estuvieran capacitados para poder brindar una clase en esta modalidad virtual. Pues si bien es cierto, la universidad ha invertido mucho en tecnología e innovación, pues también es cierto que a lo mejor no todos nuestros docentes estaban a lo mejor preparados para este tipo de modalidad. Entonces, en ese mismo tiempo tuvimos nosotros que desarrollar todo el proceso de capacitación. Creo que una de las grandes cualidades ha sido que no hemos dejado de capacitarnos en este momento. Ahora, si bien es cierto que empezó esto, pues bueno, de un momento histórico bastante, pues no sé, lamentable como lo es la pandemia, también nos ha brindado, creo yo, que otros horizontes de posibilidad. Nuevas oportunidades, ¿no? Así es, y esto significa que hemos sido capaces de desarrollar pues competencias, nuevas fortalezas, y en el caso de los estudiantes, como bien decía Gaby, también han podido desarrollar, momentos de resiliencia, porque también hay que preguntarnos, bueno, ¿cómo ha sido también para el estudiante estar un día en una clase presencial y al día siguiente que te digan, ya no puedes estar nuevamente, ¿no? Entonces, aquí también vale la pena preguntar, o sea, cómo las instituciones están trabajando para que los jóvenes aprendedores, no solamente desarrollen, todas esas competencias académicas, sino también que desarrollen toda la parte de bienestar y de inteligencia emocional. Y entonces, creo yo que en ese sentido, la universidad ha seguido trabajando arduamente para poder lograr ese objetivo. Fíjate que todos esos temas son importantes, de hecho, sin duda. Hay ya registros de muchas instituciones educativas en donde todo esto que ustedes nos están planteando ya incluso son nuevos mecanismos que los hacen de alguna manera como que tendencia a que los estudiantes volteen a ver esas ofertas académicas que más adelante nos van a platicar ustedes, como me imagino, a grosso modo. Y también me da muchísimo gusto, como ya lo planteé hace un momento, que le di la bienvenida al doctor Orlando Eduardo Hansel Carrión, quien además de ser profesor investigador, docente, obviamente su disciplina, la medicina, es director del Centro de Rehabilitación y Educación Especial del Estado. Y hoy, desde todas estas modalidades de experiencia que él tiene, me gustaría que nos planteara cuáles, desde su punto de vista, los retos que presenta la educación ante algo que todavía no se ha ido, doctor, la pandemia. Ahí sigue y la muestra es ustedes, que pues agradezco también que yo soy ahorita el único que no tiene cubrebocas, pero esto sigue y está más presente que nunca, de hecho, según los indicadores que nos da la Secretaría de Salud todos los días. Sí, claro, bueno, en cuanto a la pandemia va a seguir, ya quedará aquí, estamos todavía en etapas álgidas, sobre todo por las nuevas cepas que se están desarrollando, y esto sigue planteando que nosotros tengamos una respuesta correcta en cada ámbito de la vida de nuestra especie. En este caso, la educación es la que nos reúne el día de hoy, y yo he considerado durante este año y medio que llevamos ya de pandemia que esto vino a desnudar, la pandemia, las grandes diferencias que existen por país, claro, por continente, por todo el planeta en cuanto a infraestructura. Es diferente, por ejemplo, el internet que se tiene en Europa, en Estados Unidos, versus la cantidad de internet que tenemos los países latinoamericanos. Haciendo esto, por ejemplo, de las grandes quejas que hay en prácticamente todos lados, es que se me cae el internet porque vivo en tal lugar o no tengo el acceso a internet. O el equipo, ¿no? O el equipo, exacto. Entonces, ese es por el lado, por ejemplo, de infraestructura, que pareciera un tema menor, pero no lo es, debido a que por esta infraestructura es donde pudiéramos llegar a tener mayores facilidades para abordar los nuevos modelos de aprendizaje basado precisamente en las tecnologías de la información. Pero la realidad es que en el caso de Latinoamérica esto es complejo. En segundo lugar, las grandes diferencias en cuanto a los paradigmas educativos que tiene cada país y, insisto, cada continente. Latinoamérica, sus niveles educativos, según la OCDE, siguen estando por debajo versus la mayoría de los países, por ejemplo, de cierta parte de Asia y europeos, ¿no? Y esto es debido a que seguimos trabajando con ciertos paradigmas que
que hemos heredado, curiosamente, paradigmas educativos y modelos educativos que hemos heredado, curiosamente, de países que descubrieron que no funcionaban en ocasiones, ¿no? Y ellos mismos han tenido que cambiarlos y revolucionarlos para ser mejores. Adecuarse. Además, aquí podríamos entrar también de pensar, cada uno de los individuos tiene formas de aprendizaje diferentes. Entonces, si tú tienes una forma de aprendizaje diferente en la cual estar pegado todo el día a una pantalla no explota tus habilidades, claro, eso va a hacer que tu rendimiento sea mucho menor del que se esperaría. Y eso crea una problemática. No es simplemente el alumno es malo o el profesor es malo, sino es estás enfrentándote a, si de por sí en un grupo presencial, vamos a poner en el caso de una universidad pública, donde normalmente los grupos son por arriba de 40 individuos, a veces hasta de 50, imagínate hacer una evaluación pedagógica a cada uno, pero imagínate presencial, a cada uno, donde tú evalúes a cada uno precisamente sus habilidades, hagas un tipo FODA para cada quien. Hacerlo en línea representa mucho mayores retos. Empezando por el primero que comenté de la infraestructura, la tecnología, donde el internet que tienes, porque a lo mejor a tu sitio solo llega el de la empresa más conocida de telefonía que tenemos y que solo te brinda un mínimo de megas. Y que esto hace que tu conexión no sea estable, que si quieres poner video para hacer el ambiente educativo mejor, ¿por qué? Porque no es lo mismo agarrar y estar la pantalla con un circulito, con una letra, habiendo una cara, porque la mayoría de las plataformas, no sé, Zoom, Teams, Meet, etcétera, tienen la posibilidad de que estés viendo, interactuando, hay varias herramientas, pero tu internet no te deja. Claro. Entonces, es curioso porque aquí hay varias aristas de un mismo problema. O sea, la infraestructura, los modelos educativos, en el caso de Latinoamérica a veces disfuncionales, las individualidades. Y podemos hacer casi un programa de cada uno de ellos, porque es hablar precisamente, yo te puedo hablar, el que siempre me ha interesado un poco más son los modelos educativos, cómo tenemos modelos educativos en México que han tratado de convertirnos en una sociedad mejor, constructivista, etcétera, y en mucho a veces tiende a la mediocrización de la educación, ¿no? Eso es, finalmente, es un tema que para profundizarlo creo que tendríamos que tener mucha más entrevista para poder ir avanzando tema por tema. Pero en el contexto de lo que vivió usted como experiencia docente, doctor, ¿cuáles fueron los retos para usted personalmente que desde el área docente enfrentó hacia lo que vivimos todavía en la pandemia, por ejemplo, con su salud? Yo mi reto, por ejemplo, como persona, iríamos a uno de lo que comenté. Yo soy una persona muy expresiva, por ejemplo. Cuando estoy hablando y cuando estoy poniendo un ejemplo, me muevo, claro, hago este camino en medio de los alumnos, los toco. O luego, sí, como es físico su, sí, claro, su papel. Pues, te puedo decir, yo soy profesor de una materia que se llama propedéutica. Propedéutica es el aprender a diagnosticar nada más y nada menos. Es aprender signos, síntomas, cómo valorar precisamente, no sé, cosas tan subjetivas como lo es el dolor, etcétera. Entonces, efectivamente, hacemos prácticas, ejemplo, a ver, vamos a aprender a ver fondo de ojo. O sea, ¿qué hacíamos? O sea, fondo de ojo, yo agarro un oftalmoscopio, hago todo el proceso con un estudiante, le enseño, a ver, vamos a pegar y nos vamos a ir acercando hasta tantos centímetros con la mínima luz, etcétera, etcétera, etcétera. En estos momentos, lo que hacíamos es de que se explicaba la técnica. Yo le pedí a cada uno, a ver, agárrense a su hermanito, agárrense a su primito y les voy a valorar por lo menos la técnica. Claro. Y a veces, repito, había alumnos que empezaban a hacerlo y se friseaba la pantalla. Y la frustración. La tolerancia a la frustración en este caso ha sido secreto para que te vaya bien o mal. O sea, si tienes suficiente tolerancia a la frustración, ya sea como alumno o como docente, te va un poco mejor. Porque aprendes y dices, a ver, ¿qué otra cosa puedo hacer? ¿Cómo le das la vuelta? Pero yo, por ejemplo, que soy muy expresivo y soy muy de hacer... O sea, ese, por ejemplo, ha sido un reto personal. Habrá docentes
tanto universidades públicas, privadas, etcétera, que a lo mejor sean todavía el típico docente parco, el que se para y habla, y habla, y habla, y habla, y todo el mundo y agarra y se... Claro, pero ahí son ya retos individuales, y el mío, por ejemplo, te señalo nada más uno de varios que pude haber tenido. Fíjese que el tema, efectivamente, ¿no? Por ejemplo, yo desde el área de padre de familia, cuando veía a mis hijos tratando de tomar el curso y pues evidentemente en la cotidianidad del día, pues todos encerrados en la casa, el más chico que todavía no tenía la clase, bueno, todos enfrentamos retos distintos y de alguna manera nos fueron preparando y nos fuimos adecuando, educando incluso para que en la casa de ustedes un lugar específico para la persona que iba a entrar en clases. En el tiempo que estaba ahí nadie escuchaba televisión o tratábamos de hacer lo menos ruido posible y muchos otros temas, ¿no? Porque final de cuentas el padre de familia, en nuestro caso como padres, tuvimos que hacer el segundo brazo de los educadores que estaban detrás del internet, porque pues efectivamente la misma situación que enfrentaban ustedes como docentes, pues no alcanzaban de alguna manera a llegar con toda la información al estudiante y pues nosotros teníamos que prepararnos como padres para poder ser como que secundar el tema de lo que se había platicado. Pero fíjate, hay una gran diferencia. Yo te hablaba, por ejemplo, desde el ámbito de la educación superior. Sí, pero, por ejemplo, y ellos lo deben de saber, en caso de la educación básica o media superior, hombre, los retos son muchos mayores. Claro, por supuesto. Los chicos en prepa, por ejemplo, se enfrentan todavía, están en su adolescencia. Los cambios. Yo siempre les platico a mis estudiantes que están entrando a la universidad, los de primer año de anatomía, le digo, pues ustedes están empezando sus procesos de maduración de los núcleos de tomas de decisión y se quedan así, ¿sí? Nuestro cerebro, ¿saben por qué metemos la pata tanto cuando somos adolescentes? Porque se ha descubierto que en el cerebro existen núcleos que son para tomas de decisiones, son grupos de células específicas de neuronas que nos ayudan a tomar decisiones. ¿No? Cuando somos adolescentes están totalmente inmaduros, por eso metemos la pata tanto. Sería la excusa neurológica de por qué a veces cometemos errores, porque estamos obviamente en un proceso de aprendizaje continuo, etcétera. Pero imagínate un adolescente de preparatoria que no sabe exactamente todavía lo que quiere y que ciertas tomas de decisiones son difíciles y que tú lo obligues a que se despierte a cierta hora y que esté pegado a una pantalla. No, hombre, esos son retos mayores que el que tenemos en educación superior. Sí, claro, por supuesto. Y ese contexto es del que hablamos. De hecho, aquí nos está visitando también nuestro amigo de Capital Cognitivo, que lo invitamos a que se asuma a la mesa y que pueda estar ahí en esa parte. Vamos a un corte y regresamos para poder ingresarlo a la mesa ya, porque el tema de educación da para mucho y agradezco a nuestros invitados que nos den estas cátedras importantes de información que a todos nos hace bien. Regresamos. Gracias por seguir en sintonía en Acceso B. Para mí siempre es un gusto tenerlos aquí en su casa. Por cierto, estamos continuando con esta importante conversación sobre el tema de la educación y los retos que presentó en la pandemia, que todavía, y me explicaban fuera del aire, se está agudizando en diferentes sectores, en diferentes circunstancias, con diferentes cepas, y que pues esto nos hace pensar, o nos debe hacer pensar más bien, que la pandemia llegó para quedarse. En este contexto, en la educación, ¿cómo se han presentado los retos? Le doy la bienvenida a nuestro amigo, por cierto, miembro de esta casa en el sentido muy, muy fraterno, porque siempre nos visita con sus proyectos, con sus ideas y sobre todo con su pensamiento en un tema importante. Ricardo Bravata, quien es parte de Capital Cognitivo y con el tema de bebé políglota. Bienvenido, Ricardo, una vez más aquí a tu casa. Muchísimas gracias. Y sí, lo que comentas es muy importante porque creo que fue en parte lo mejor que pudo haber pasado. Te voy a decir por qué. Porque los papás desafortunadamente habían dejado totalmente en manos de las escuelas el futuro de sus hijos. Y hoy en día se dieron cuenta que no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque las escuelas no están preparadas, la mayoría no estaba preparada para poder confrontar un tipo de situación como la que estamos viviendo hoy en día. Nos dimos cuenta como padres que tenemos que regresar
a trabajar lo tradicional con nuestro hijo, que es tener un vínculo principalmente con ellos, una interacción. Yo he hablado en muchos casos de la estimulación, pero hoy en día es más importante la interacción que la estimulación. ¿Por qué? Porque muchos papás hoy en su vida laboral lo que menos tienen es tiempo. No les leen a sus hijos, no se ponen a practicar con ellos ciertos tipos de aprendizaje. Y tuvimos que regresar a lo que es el poder tener tiempo de calidad con nuestros hijos. Entonces, ¿a qué me refiero que fue con lo mejor que pudo haber pasado? En que los papás tuvieron ese tiempo para darse cuenta si realmente sus hijos tienen cualidades, habilidades, destrezas, conocimientos, y que un niño que se le presta atención en casa es un niño que tiene un buen rendimiento escolar en el aula. Esa es la realidad también. Entonces, necesitamos principalmente conocer qué herramientas tenemos. Resultado en la escuela porque mi hijo de preescolar no pone atención a una pantalla, como bien lo decía el doctor, tanto tiempo en la pantalla tampoco es saludable, ¿sí? Vemos escuelas que de manera antipedagógica tienen 3 horas al niño sentado en una computadora. A un niño de preescolar, estoy hablando, quiero ser enfático, claro, niños de 0 a 7 años de edad. De presentan en este tema de 0 a 7 Efectivamente, no es lo mismo, por supuesto, educar, transmitir un conocimiento a un niño de primaria, secundaria, bachillerato, preparatorio o carrera universidad, profesional. efectivamente, que un niño que está en la etapa lactante, maternal o preescolar, que es específicamente lo que nosotros trabajamos. Entonces, los papás se dieron cuenta que carecen de herramientas educativas en casa, ¿sí? Que la única herramienta que han utilizado ha sido el smartphone, el teléfono, colocándole videos, canciones, y hemos perdido esa tradición de aprender en familia. Entonces, lo que esta pandemia vino a hacer que el papá recuperara es esa parte de tener una interacción con su hijo y a darse cuenta que necesita múltiples herramientas para poderlo ayudar en su desarrollo y que el día de mañana que regrese nuevamente a un entorno educativo escolar tradicional, que yo lo he dicho, ya la educación ya no va a ser tradicional, sino ya va a ser un complemento tanto de lo digital con lo tradicional que conocemos, pues vamos a tener una forma de educar y sobre todo niños con todavía muchísimo más habilidades si realmente aprovechamos ese tiempo de pandemia. Fíjate que, Ricardo, hablas de un tema muy importante y la verdad es que esta mesa se ha nutrido de experiencia y obviamente, esa experiencia nos está traduciendo al público que nos ve de puntos importantes porque, por un lado, estamos viendo una educación, unos retos y propuestas desde el ámbito de educación de cierta edad, como es la que manejan nuestros amigos de Universidad TecMilenio y todas esas ofertas que ahorita vamos a pasar a platicar de esto. Y por otro lado, estamos también, hace un momento platicamos de los retos a situaciones de una manera en la carrera profesional, en un ambiente totalmente diferente. Y ahora con Ricardo en la mesa, pues también se nutre todo este cuadro porque él nos habla de esa primera etapa que es la que de alguna manera también marca una diferencia en el futuro en esos momentos niños y posteriormente personas adultas con una formación específica. Pero bueno, pasando un poquito a lo que sigue, porque pues evidentemente la vida sigue y en esta situación de la pandemia que aún no ha parado, pues la pregunta del millón es, ¿vamos a regresar a clases en Tabasco próximamente? ¿Cómo lo ve desde el punto de vista la Universidad TecMilenio en el ámbito que ustedes manejan? ¿Cómo ven esta situación? ¿Regresamos o no regresamos a clases? ¿O cómo está el modelo que están planteando ustedes? Pues bueno, definitivamente nosotros estamos apegados a todas las indicaciones de salud del gobierno de Tabasco. Eso es una realidad. Hoy por hoy, pues bueno, eso no es posible por nuestro semáforo, ¿no? Entonces, mientras tanto, pues realmente, mientras las instituciones de salud de Tabasco no digan que es posible, que a lo mejor hay un aforo permitido de tal porcentaje por institución, pues entonces no hay un regreso posible. La propuesta de un regreso híbrido, en nuestro caso como Universidad TecMilenio, va a ser posible solamente cuando estas instituciones de salud nos digan que ya podemos a lo mejor traer cierto porcentaje de alumnos a campus, ¿no?
Entonces, mientras tanto, pues nosotros nos seguimos de largo con nuestra educación El virtual. modelo virtual, que Así es es. la tendencia que ustedes a través de diferentes plataformas y preparación están generando para todos Así la oferta es. educativa. Así Platícanos un poquito en ese contexto Bueno, de estos ajá. mecanismos. Nosotros en preparatoria trabajamos, lo cierto es que nosotros siempre hemos trabajado con plataformas digitales. Nosotros trabajamos con la plataforma Canvas. Los chicos tienen todos los medios y todos los recursos didácticos, pedagógicos ahí en esa plataforma. Es algo que nosotros ya hemos hecho desde antes de la pandemia, entonces realmente por esa parte yo creo que no tuvimos ningún inconveniente. Ahora, evidentemente, pues bueno, tuvimos que hacer una adaptación, una transformación de nuestra práctica docente llevada desde la presencialidad hasta nuestras aulas virtuales, ¿no? Que es donde los chicos ahora, pues bueno, están tomando clases. Ahora, la gran ventaja es que nosotros hemos podido desarrollar como muchas alternativas para que todos nuestros públicos se vean favorecidos con ellos, no solamente nuestros alumnos, en este caso de preparatoria, sino también un poco con lo que mencionaban nuestros padres de familia. Hemos generado espacios como charlas a padres de familia, porque es importante también decir, ok, estamos en casa, pero ¿cómo hacemos para convivir todos, ¿no? ¿Cuáles son esas estrategias? Y si bien es cierto, no tenemos como una guía, un libro que nos diga cómo hacerlo, pues podemos nosotros a través de todo el trabajo y experiencia que tenemos como institución de psicología positiva, pues mostrarles ciertas vías posibles en ese sentido. Ahora, nosotros en preparatoria tenemos dos modalidades: preparatoria bilingüe. Nosotros contamos con una preparatoria bilingüe, tenemos una preparatoria general. La preparatoria bilingüe lleva un porcentaje de sus materias cotidianas, por así decirlo, en inglés. Entonces, esto es muy importante porque ellos pueden acceder a un tercer idioma. Entonces, es posible que ellos, si ya dominan el inglés como un segundo idioma, puedan tomar materias en particular en este idioma, es decir, aprender desde este idioma y tener acceso a un tercer idioma que pueda ser francés o alemán, lo cual, pues, bueno, eso aumenta las competencias académicas, incluso profesionales en su momento, ¿no? Entonces, es algo muy, muy padre que tenemos por ahí. En términos de carreras profesionales, pues, bueno, nuestro nivel profesional, tenemos una amplia gama de carreras a lo largo de la República. Aquí en campus tenemos 6 carreras: ingeniería mecatrónica, industrial, desarrollo de software, comercio internacional, administración de empresas y diseño y animación. Enfocadas a la tendencia económica del boom que ha tenido Tabasco, ¿no? Claro, Es de hecho, importantísimo, sí, ¿no? eso es muy importante porque de hecho Universidad Tecmilenio, para poder decidir que va a aperturar un programa profesional, tiene que haber todo un estudio de campo laboral. Entonces, si ya vimos... Esa es la razón de ser de que abran un instituto en esta de un entidad, programa, ¿no? Un programa, más bien. así es, ¿no? Entonces, que sepamos que nosotros le podemos ofrecer a nuestros alumnos un campo laboral real, ¿no? Fíjate que pues, en ese contexto, hace unos días hice un programa donde platicamos del ranking precisamente de las universidades, pero más allá del ranking de las universidades, de las carreras menos valoradas de alguna manera en el ámbito de trabajo, y las carreras más valoradas o que las instituciones voltean a ver con mayor capacidad, ¿no? Y estas carreras que tú me platicas son de las más valoradas, ¿no? Es decir, son las mejor pagadas, las mejor en una tendencia positiva para quien desee o busque el crecimiento profesional, ¿no? Claro, y eso también hay que sumarle el hecho de que al menos en nuestro programa es posible ir complementando las competencias que nuestros alumnos van desarrollando, porque no solamente se trata de elegir un programa profesional, sino elegir un plan de vida. Y eso Claro. es algo muchísimo más trascendental. Es decir, si yo deseo estudiar ingeniería industrial, o sea, ¿para qué quiero estudiar ingeniería industrial? Y de eso va todo este planteamiento de la psicología positiva, que es el propósito de vida. Es decir, ¿para qué quiero yo estudiar lo que voy a estudiar? O sea, realmente, ¿qué es eso que yo quiero alcanzar? ¿Cuál es mi sueño? Y eso yo creo que ha sido uno de los éxitos más grandes de nuestra propuesta, porque hemos podido lograr de manera exitosa unir no solamente un plan académico, pues bueno, muy exitoso, sino también unirlo con la incorporación de manera estratégica del desarrollo de habilidades blandas, como lo es el liderazgo, habilidades que tienen que ver con comunicación efectiva, iniciativa, de manera estratégica y concreta. Muchas gracias, maestra, coordinadora en docente, Mitzli Romo Pérez. Y para finalizar en el tema, me gustaría que nos pudieran platicar dónde podemos localizar la oferta que ustedes nos están platicando a través de, o ahora así decirlo, a través de qué redes sociales, página de internet, teléfono, en qué parte encontramos todo esto que nos platican.
Bueno, en Facebook lo pueden encontrar, o sea, TecMilenio, ahí tenemos nuestra propia página, TecMilenio Campus Villahermosa, y está la página general de Facebook TecMilenio. También en nuestros teléfonos directamente con nosotros en campus, el teléfono es 313-6020. Otra vez, repítamelo, por favor. 313-6020. Perfecto. Eso es. Ahí nos pueden contactar directamente, un asesor de vida los va a poder atender. Gabriela García Hidalgo, docente. Aquí en el tema, ¿qué es lo mejor que de alguna manera en esta pandemia o qué te originó que hayas sentido tú que hayas ganado algo en este proceso de tu ejercicio docente ante tu grupo o ante tus estudiantes que viviste en este proceso o que sigues viviendo en este proceso? Sí, claro. Como mencionaba hace ratito, uno de los beneficios que me ha aportado, al menos en esta pandemia, es justamente actualizarme en tecnologías, en herramientas, como le mencionaba, pero también me ha dado como que pauta, incluso de repente llegué a sentir que incluso dando las clases, como bien mencionaba el doctor, que a veces los adolescentes, los que están estudiando la prepa, es difícil decirles, ¿saben qué? Levántese de la cama, porque de repente las primeras clases, y más en primer semestre, me decían, maestra, es que estoy acostado tomando la clase, ¿no? Entonces yo lo que hacía era justamente también motivarme yo a hacer, vamos a pararnos, vamos a hacer a lo mejor ejercicio, vamos a hacer algo, y prendan o no prendan las cámaras, levántense, y de repente ya a los 15 minutos ya prendían la cámara, a lo mejor ya se fueron a lavar la cara, ¿no? Y entonces todos esos, digamos, actividades que yo he ido desarrollando, creo que también ha sido motivador para mí como docente, para prepararme más, ¿no? La preparación, el día que un maestro deje de querer aprender, pues quiere decir que hasta ahí. Hasta ahí llegó. Hasta ahí yo. Entonces, al menos en el TecMilenio, eso es algo de mucho de las virtudes que tiene la universidad, que a los docentes constantemente nos están preparando, nos están brindando cursos gratuitos para que pues también nosotros podamos desarrollar nuevas habilidades para los estudiantes. Entonces, esa es una parte muy importante para mí. Muchas gracias a Mitzli Romo Pérez y a Gabriela García Hidalgo por estas importantes charlas que seguramente estarán en boga de quienes están ahorita buscando una oferta que cambie la vida, ¿no? Esa preparación de vida que bien dice usted, es importante verla desde ese punto, ¿no? Más que una oferta académica, una preparación de vida, ¿no? Claro que sí, y pues bueno, ahí estamos siempre pues al servicio de quien nos busca. Muchas gracias. No se vayan porque seguimos aquí platicando, pero como tenemos una buena charla al final, en este contexto yo quisiera platicar en esta parte final con el doctor Orlando Eduardo Hansel Carrión, quien también es parte del equipo docente de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, alma mater para muchos. Ahí yo estudié la maestría en el tema de Administración y Políticas Públicas. Y, doctor, en este contexto, ¿cómo ven desde su ámbito público el regreso a clases normalmente o usted cree que nos vamos a ir todavía en el tema de la tema virtual? Aquí es coincidente con lo que ya comentaron las maestras. Nosotros vamos a esperar y hasta donde sabemos, nuestras autoridades están haciendo el análisis. No, yo soy docente, sin embargo, no tengo un puesto administrativo, no puedo saber en estos momentos a ciencia cierta. Lo que nos ha hecho, nos ha externado el señor rector por medio de los directores de divisiones, en especial en este caso la directora de la División de Ciencias de la Salud, la doctora Miriam Carolina, es de que están analizando, obviamente ellos se van a apegar a lo que las autoridades sanitarias, tanto del Estado como de la Federación, establezcan en cuanto a la semaforización. Se ha manejado la posibilidad de un sistema híbrido donde pudiera existir clases presenciales para cierto número de individuos, ciertos días, y de ahí en otros momentos clases virtuales. Sin embargo, esto se antoja un poco complejo con los repuntes que ha habido en el número de casos. En el caso de la UJAT, lo que les puedo asegurar es de que nuestro rector se ha asegurado de fortalecer a la universidad con todas las herramientas tecnológicas. La División de Ciencias de la Salud, que es de donde yo formo parte, ya tenía también un sistema inicial de una plataforma virtual
donde subíamos a los chicos tareas extras, poníamos videos, etcétera. Con esa iniciamos cuando esto inició la pandemia y a todos nos agarró un poco desprevenidos. Claro. Afortunadamente, en el caso, insisto, de nuestra división, teníamos ya un antecedente. Rápidamente el señor rector puso manos a la obra y en este caso se contrató un servicio con una empresa profesional en el desarrollo de software. Y bueno, obviamente tenemos una de las mejores actualmente que están en el mercado en todo el mundo, y eso nos ha permitido acceder a muchísimas más herramientas, nada más, no nada más estar frente a una pantalla y prende la cámara y apaga la cámara. Tenemos herramientas que nos permite hacer evaluaciones en tiempo real, etcétera. Por lo cual, aquí podemos asegurarle a los estudiantes de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a los que de hecho ahora acaban de presentar examen de admisión, que su universidad, a los que ingresen, va a estar preparada si es necesario continuar en el ámbito virtual, en beneficio de todos. Hay muchas quejas de los jóvenes, el estudiante, hemos escuchado a los profesores, ya estoy harto, estoy cansado. Es normal, esto ha causado repunte en depresiones, la salud mental es hoy un nuevo reto que nos vamos a tener que echar a cuestas después que pase un poco más esta cuestión de la pandemia por infección de COVID-19. Vamos a tener trastornos por ansiedad múltiples, trastornos depresivos, etcétera, una cascada de problemas que ya se están presentando y que ya se están empezando a combatir por parte del sector salud. Pero en el ámbito educativo a los jóvenes les decimos, es importante que se cuiden, es importante que entiendan que a lo mejor a ustedes por su edad, por las características del virus, por lo menos hasta el momento, no ha sido tan agresivo. Pero ustedes pueden contagiar, ustedes pueden llevar el contagio a sus padres, pueden evitar el contagio a sus abuelos, a otras personas que sean más susceptibles que ustedes mismos. La mutación del virus que hablábamos, te decía yo fuera de cámara, se está dando precisamente porque en cada persona que entre el virus cambia. De hecho, te decía, hay alfa, beta, gamma, delta y epsilon. Ahorita se está empezando a escribir epsilon. Pero de cada una de esas hay literalmente decenas de miles de subtipos. Inclusive, algunos subtipos debilitan. A ti puede ser que te haya dado un virus que te gusta, alfa, pero haya sido un alfa debilitado, familia del alfa original, y que por eso la infección a ti te dio menos. Pero si te quieres aventar la lotería y ese volado, decir, a ver cuál me toca, híjole. O a ver si la que tú le transmites a tu mamá el día que llegas a tu casa, en ella muta diferente. ¿Te imaginas? Ese es el meollo de esto. Y aunque la pandemia se va a quedar aquí, bueno, ya estaremos vacunados con una inmunidad de rebaño en algún momento a nivel mundial, etcétera, y se volverá, al igual que la influenza, una enfermedad ya donde nos estaremos vacunando, habrá más medicamentos y ya podremos quitarnos en ese momento el cubreboca. No es como que el resto de la historia de la humanidad vamos a tener cubreboca. Pero hoy, jóvenes estudiantes, tengan en cuenta los grandes esfuerzos que las universidades, tanto privadas como públicas, sobre todo las públicas, que recordemos que tenemos a veces ciertas carencias en presupuestos, estamos haciendo. Échenle ganas, tengan confianza. Ustedes mismos busquen más información, esfuércense por crecer y fortalecer los contenidos que sus respectivos profesores les den. Sí, efectivamente, doctor, lo que usted dice es fundamental en este ejercicio y también debo reconocer, por lo que he leído, he visto, aquí incluso el jefe de piso Tadeo, presentó examen de una manera muy significativa la semana pasada. Y pues eso habla de que la universidad está de alguna manera atendiendo sus tiempos, sus procesos de manera puntual, ¿no? En este ejercicio también conozco del trabajo que han estado haciendo a través de la implementación de software, porque hay gente que está familiarizada con el tema y que nos ha venido a platicar de este contexto. Y bueno, no puedo dejar de decir que el rector, que es conocido por su compromiso en este sentido de la educación. Le agradezco, doctor, que haya estado con nosotros. Sobre todo también le agradezco esa puntual participación en el sentido de lo que habla usted de la pandemia y de las implicaciones que tiene, no solamente en los jóvenes, sino en los efectos que podemos llevar a otras puertas, a otros escenarios, y que pues esto, evidentemente, aunque va a llegar un punto en el cual
todos nos vamos a poder quitar el cubrebocas, todavía eso se ve un poquito a mediano y largo plazo. Así que tenemos que hacer lo propio y yo tendré que también poner el ejemplo ya próximamente en el siguiente programa. Y pues bueno, en este contexto también tuvimos la visita muy atinada de Ricardo Gravata, quien es parte de Capital Cognitivo y específicamente de Bebé Políglota. ¿Cómo estás trabajando, Ricardo, en este proceso de pandemia? ¿Cómo estás dialogando con los padres de familia? ¿Cómo estás participando con estos niños, con estos menores, con estos, de alguna manera, en su principal camino de formación? ¿Cómo está Capital Cognitivo y Bebé Políglota en este tema? Sí, yo creo que como salud pública es importante considerar que los niños necesitan una atención, sobre todo los que nacen con ciertas necesidades o tienen ciertas patologías. Los prematuros, recibimos cada vez más prematuros. Sí, se va aumentando la tasa de nacimiento del bebé prematuro. Entonces, esos bebés se les tiene que atender inmediatamente. No podemos dejarlos a que pase la pandemia o tengamos mejores condiciones en el estado de semaforización, hablando específicamente, sino hay que intervenirlos inmediatamente para poder prevenir futuras secuelas, ¿no? Entonces, hemos estado trabajando con todo un protocolo muy bien de sanitización desde el ingreso a nuestras instalaciones, trabajando de acuerdo pues al último decreto que salió y decirle a los papás que tengan la confianza y que sobre todo se cuiden, ¿sí? Que cuiden a su familia, como bien lo hizo el doctor. Con el tema del retorno a clases, ¿cómo va a estar? Yo creo que, o puede ser que hasta que sea una vacunación total por la parte de los estudiantes, o puede ser un sistema híbrido, ¿sí? El sistema híbrido creo que va a ser una alternativa. Entonces, decirles también que, bueno, pues estamos trabajando en conjunto de un grupo pediátrico para poderlos ayudar y que puedan, de acuerdo a las necesidades que tienen sus niños, entrar a este grupo pediátrico y tener descuentos, beneficios y mucho más beneficios por pertenecer a esa comunidad que les da Bebé Políglota. Bebé Políglota, el método Bebé Políglota está listo y por supuesto lo ha venido haciendo, pero sigue estando listo aunque pase el semáforo que tenga que pasar. Es decir, están puestos para poder asesorar, atender y darle seguimiento puntual a ese trabajo de padres en su formación inicial para sus hijos, ¿no? Efectivamente, contamos con un permiso de COFEPRIS para poder colaborar a los bebés, como te repito, que tienen ciertas necesidades específicas y con herramientas y plataformas educativas que están diseñadas pues bajo un estricto ordenamiento de cómo se debe trabajar con un niño en la primera infancia. ¿Dónde te localizan, Ricardo Gravata? ¿Cómo contactan con Bebé Políglota y con Capital Cognitivo? En nuestra página de internet estamos como www.ccognitivo.com y al 9931 59 92 97 y nos pueden enviar WhatsApp para que les podamos asesorar sin ningún compromiso. Muchísimas gracias también por asistir. Muchísimas Gracias a ti. Doctor, por esta gran plática. De verdad, reconozco el trabajo de todos ustedes. Ustedes, maestras, por favor, también lleven el mensaje de agradecimiento a la Universidad TecMilenio, porque lo que ustedes hacen hace que este país, hace que este mundo, hace que esta sociedad camine con todo y el reto de lo que nos originó la pandemia en este 2020 y el resto de 2021 que seguramente seguiremos viviendo. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Y a ustedes les agradezco que hayan estado en sintonía con Acceso B. Mi nombre es Luis Benavides. Síganos en redes sociales, por favor. Denle un clic en me gusta en las diferentes páginas que aparecerán en la pantalla, en el canal de YouTube. Y muchas gracias por sintonizarlos a los amigos de Tu Nueva Visión y de Gol TV. Hasta pronto.